Ok, ok, ya estamos grabando, así que vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio con el seminario número 8. Estamos iniciando el segundo año em, de seminarios, bueno, es más bien el segundo seminario del segundo año en el seminario de hidrología isotópica para América Latina y el Caribe, una iniciativa gratuita que tiene como fin, para los que se están uniendo apenas, tiene como fin poder proveer de seminarios gratuitos a la comunidad de la región, en vista de que ahora es tan caro poder asistir a conferencias y hay tantas limitaciones para financiamiento de la ciencia. Así que es una iniciativa que nació como conversación de un congreso y como les digo, vamos ya por el seminario número 8 con una gran participación. Hemos impactado en términos de personas que han atendido el seminario más de 150 personas actualmente y se sigue extendiendo y seguimos recibiendo ofrecimientos para seminarios. Así que tratamos de ubicarlos geográficamente y ubicar temas que sean de interés para todos. La vez pasada tuvimos un seminario de Chile exactamente sobre aguas o alteraciones hidrotermales. Y el seminario de Nancy, que es la persona que voy a presentar el día de hoy, va en esa misma línea, así que es como una saga de aguas termales muy interesante. Así que, sin más preámbulo, hoy es mi agrado presentar a Nancy Mollinedo García. Ella es ingeniera geóloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala y tiene una maestría en hidrogeología y manejo de recursos hídricos de la Universidad de Costa Rica. Tiene más de 15 años de experiencia en proyectos, segundo aquí, colaborando con diversas firmas de ingeniería y desarrollo, realizando estudios de geología, hidrogeología, geotecnia, gestión ambiental, factibilidad y construcción de proyectos de infraestructura, en hidroeléctricas, en proyectos eólicos, tanto en Guatemala como en otros países de Centroamérica, lo cual ahora lo hablábamos antes de comenzar, que es una persona que a pesar de que trabaja en la academia, tiene una gran experiencia en, con la empresa privada y con los trabajos técnicos fuera de la academia. Así que yo creo que también para el seminario es una gran oportunidad. Su trayectoria combina consultoría técnica con docencia universitaria, como estaba mencionando, donde es profesora de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos en Guatemala, donde imparte el curso de maestría en gestión de recursos hidrogeológicos y la maestría en geotecnia, incluyendo temas como participación comunitaria y género en proyectos de gestión del agua, geoquímica isotópica, hidrología, geología estructural y asesoría en algunos estudiantes de desarrollo de tesis. Se mantiene en constante actualización profesional, participando en cursos y talleres sobre modelación numérica en aguas subterráneas, gobernanza del agua en América Latina, seguridad hídrica, internacionalización curricular colaborativa, entre otros aspectos. Así que el seminario del día de hoy es una revisión de un trabajo que se realizó en Costa Rica. Y Nancy, le doy la más grande bienvenida al seminario y muchas gracias por participar. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Mucho gusto. Yo les voy a presentar este trabajo que pues constituye una revisión de un trabajo de tesis que hice en 2012 en Costa Rica. Estos datos pues fueron publicados en la tesis, pero no se le dio como el suficiente foco a los isótopos y teníamos datos, teníamos 67 muestras de isótopos. Entonces, lo que quiero en esta ocasión es presentar esa información con el foco puesto en lo que los isótopos nos pueden aportar. Y bueno, entonces el trabajo está relacionado con los isótopos estables en la dinámica hidrogeoquímica de un sistema con arsénico natural en Aguasarcas, al norte de Costa Rica. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito sobre los aspectos generales del arsénico y la problemática alrededor de este tema. El arsénico pues es un elemento potencialmente cancerígeno. Dada su naturaleza, la OMS estableció un límite de concentración máxima en el agua para consumo humano para evitar todas estas enfermedades que causa la presencia de arsénico en agua
de bebida. Este umbral está en 10 microgramos por litro a nivel mundial, con la finalidad de proteger la salud pública. Bajo condiciones, bueno, hay varias formas en que el arsénico se puede presentar, pero en aguas específicamente se presentan dos estados de oxidación, arsénico más 5 y arsénico más 3. Tiene la particularidad de que el arsénico más 5 es más común en ambientes oxidantes y el arsénico más 3 es más común en ambientes reductores. El arsénico está presente en alrededor de 200 especies minerales. Como verán, es bastante abundante en la Tierra. Sin embargo, está presente también en una variedad de ambientes geológicos. Puede estar en sedimentos, en filones mineralizados, formaciones volcánicas y distritos mineros, sistemas hidrotermales, cuencas aluviales, terciarias y cuaternarias. Entonces tiene una amplia variedad de distribución de ambientes geológicos. Y bueno, el último informe del Banco Mundial que se llama Calidad Desconocida, la crisis invisible del agua, publicado Nancy, más o menos en 2019, Nancy, ¿sí? solamente para saber, ¿todavía estamos viendo la diapositiva del mapa o ya la cambió? No la he Ok, cambiado. perfecto, perfecto, adelante. Ok. Bueno, esta última publicación del Banco Mundial detalla que el nivel de contaminación de agua en alrededor de 72 países alrededor del mundo, la problemática del arsénico es un problema del cual hablan. En esta diapositiva les puse yo el circulito aquí en Bangladesh y parte de la India. Ah, perdón. Porque precisamente Bangladesh es uno de los países que concentra la mayor contaminación de agua con arsénico en el mundo. Claro que, como les decía, el ambiente geológico es muy diferente al que vamos a ver hoy, pero es un referente a nivel mundial de esta contaminación de agua, porque alrededor de entre 20 y 45 millones de personas están expuestas a sufrir exposición al arsénico en el agua de consumo. Y el rango tan grande de 20 a 45 es porque depende del umbral. Dijimos que la OMS tiene un umbral de 10 microgramos por litro. Anteriormente el umbral era de 50, pero lo bajaron por precisamente estos daños a la salud. Luego, pues nos venimos a centrar un poquito ya en Latinoamérica. Este mapa me gusta mucho porque es una referencia del nivel, digamos, de contaminación por arsénico que pueden tener nuestras aguas en América Latina. Aunque ya es un poco viejito, es del 2009, entonces los datos podrían haber ya cambiado. Esta figura visibiliza la magnitud continental del problema del arsénico en Latinoamérica y el Caribe, algo que muchas veces se percibe como casos aislados si no tenemos nosotros el panorama completo. Entonces, este mapa combina el mapa, obviamente, para que nosotros veamos la distribución geográfica, pero también nos presenta unas barras de población expuesta y porcentajes nacionales que nos transmite la escala absoluta como la relativa. Y eso que, bueno, el umbral que tenemos en este mapa es de 50 microgramos por litro. Si pues, estableciéramos un umbral de los 10 que tiene la OMS, pues probablemente el área de afectación podría ser mucho mayor. Entonces, me gusta este mapa porque distingue entre disolución natural de rocas y actividades mineras. Esto nos muestra esa dualidad de orígenes que pueden haber en las fuentes de arsénico
tanto geogénico como antropogénico. Y bueno, en los países donde aparece esta, el signo de interrogación, aquí abajo a la derecha, refleja precisamente la carencia de un monitoreo sistemático y de investigaciones, y es un buen punto para resaltar la importancia de la investigación hidrogeoquímica en estas regiones. Vamos entonces con los antecedentes de la zona de interés. En Costa Rica, en el año 2012, después de un monitoreo que realizó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados de Costa Rica, pues percibieron o se dieron cuenta de que habían muchos lugares con muchas fuentes utilizadas para consumo humano, con arsénico, con presencia de arsénico fuera del rango aceptable. Entonces, al momento de plantear la investigación, el contexto era el siguiente. Teníamos una región con presencia de arsénico en aguas superficiales y subterráneas, agua para consumo humano en rangos, en valores más altos que lo permitido por la normativa nacional, que es de 10 microgramos por litro también, ¿verdad? Para ir de acuerdo con los valores de la OMS. También se identificó que había una carencia de estudios relacionados con su origen y distribución. Evidentemente teníamos un problema de salud pública y manejo de recursos hídricos, con lo cual surgió un decreto de emergencia a nivel presidencial, donde la presidencia pues promovió la investigación sobre arsénico en todo el país y la obligación de las instituciones a colaborar con los investigadores. A raíz de esto, la UCR propuso un proyecto marco en varias regiones de Costa Rica para iniciar la investigación. Y en una de esas, pues entramos nosotros con este proyecto de tesis, lo cual se desarrolló en esta zona central del país, al norte de la cordillera central. Esta es entonces el área de estudio. Y aquí están algunos de los valores identificados en su momento en las mencionadas fuentes. Y esta es una vista de la zona, esta es una vista hacia el sur, hacia la zona del volcán Platanari Porvenir, y esta es una vista hacia el norte. Dejamos la cordillera central y ya tenemos una planicie. Bueno, y también en este año, las personas beneficiadas con el estudio eran estas cantidades, probablemente hoy pues sean más, pero en este año eran estas cantidades y estas comunidades. Esta era la población expuesta. Entonces, el objetivo general de la investigación fue investigar la fuente que origina la presencia de arsénico en aguas de consumo humano y alrededores, mediante la determinación de las características hidrogeológicas e hidrogeoquímicas existentes en la zona. Y ahorita vamos a ver cómo se hizo. Bueno, la metodología pues partió de una planificación y un diseño de muestreo en gabinete. Geología, pues investigación geológica para identificar las unidades y bueno, como era un área muy grande, más bien lo que se hizo fue corroborar lo que ya existía en mapas que ya estaban hechos. Un muestreo, ¿verdad? Que fueron tres campañas de muestreo
que incluyó la recolección de la muestra y la medición de parámetros in situ. Fueron 23 puntos de muestreo y alrededor de más o menos 9 botellas o 10 se recolectaban por punto. Se hicieron 3 muestreos en el año. Para también, aparte de agua, se muestrearon rocas y suelos. Entonces se recolectaron 12 muestras de suelos y creo que fueron 15 muestras de roca para, para su posterior análisis. Los laboratorios fueron un montón de laboratorios que nos aportaron análisis. Entre ellos está el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental, SICA, de la UCR, el Laboratorio de Geoquímica de la Escuela Centroamericana de Geología, el Laboratorio de Petrografía, el Laboratorio de Suelos y Foliares también de la UCR, Laboratorio de Difracción de Rayos X, Laboratorio de Fluorescencia de Rayos X, laboratorios privados a donde mandamos a hacer algunos análisis que no tenían en estos laboratorios. Entonces fueron bastantes contribuciones las que recibimos de parte de los laboratorios de la UCR. Y luego, pues, el tratamiento de todos esos datos y la interpretación e integración de resultados en un modelo. El resultado final era el modelo de qué estaba pasando ahí, ¿verdad? ¿Por qué había arsénico en el agua? Aquí, pues, puse una pequeña listita de todos los análisis que se realizaron en las diferentes matrices. Vemos que pues en aguas se analizaron iones mayores, isótopos, arsénico total en muestra filtrada y sin filtrar, elementos traza, coliformes y un sinfín de parámetros, al igual que en suelos y también lo propio en rocas. En agua de lluvia solo colocamos 2 estaciones de referencia para recolectar agua de lluvia. Y estas son las fotografías de las 2 estaciones que se construyeron en la zona para poder recolectar esas muestras de agua de lluvia. Pasando a los resultados, pues obviamente tenemos un mapa geológico y un mapa hidrogeológico. En el mapa geológico identificamos las 7 unidades litológicas presentes. Tenemos andesitas, tefras, lahares, tobas, todos productos volcánicos de la actividad de los volcanes que están aquí al sur de la zona. Y tenemos aquí una unidad calcárea La Palmera, que es un travertino. Vamos a ver después que esto es importante para el modelo. Y también estas estructuras que se ven en este mapa, estructuras que fueron recolectadas de la bibliografía, son fallas documentadas por otros autores y los lineamientos que nosotros identificamos. ¿Verdad? Lineamientos con topografía, curvas de nivel. Pero las 2 fallas documentadas son esta que vemos aquí de forma semicircular, falla Florencia-Palmira, y esta otra que viene por el río Aguasarcas, la falla Volcán Viejo Aguasarcas. En lo que es el mapa hidrogeológico, se identificó la dirección principal de flujo, pues es de sur a norte con ligeras desviaciones hacia el noroeste y hacia el noreste, en concordancia con el relieve. Vemos que hay un control estructural en el ascenso de fluidos hidrotermales, y ese fue nuestro primer indicio de que hay
fallas que están actuando como conexiones hidráulicas, facilitando la descarga simultánea de manantiales fríos y termales, porque pues precisamente en esta zona es donde se agrupan manantiales termales, aquí y aquí, en esta parte de aquí donde dice Lindavista y en La Palmera. Como nos queremos centrar en los resultados isotópicos, entonces vamos a ver que em, únicamente contábamos con dos sitios de toma de muestra de agua de lluvia, como les comenté. No se planificaron más para construir otras estaciones en el área de investigación. Solamente dos puntos. Bueno, teníamos poco tiempo y a veces esas cosas hay que gestionarlas con anticipación, ¿verdad? Em, Debido a la representatividad climática y geográfica, utilizamos precisamente la línea de Sánchez Murillo y otros del 2013, del estudio que realizaron ellos en Costa Rica. Utilizamos de referencia para plotear nuestras muestras isotópicas pues la línea meteórica global y esta línea que les digo que fue para la cordillera central, por su representatividad geográfica, ¿verdad? Es la más cercana a la zona de estudio. En general, en el diagrama podemos ver que la mayoría de muestras provienen de la precipitación local, probablemente recargadas a diferentes alturas. Nuestras muestras de agua de lluvia quedaron como muy lejos, ¿verdad? Recuerden que solo teníamos cuatro muestras. Sin embargo, sí que se pudieron identificar cosas interesantes. Por ejemplo, en lo que es las aguas termales, pues tienen una distribución totalmente apartada y el desplazamiento que tienen nos sugiere un proceso de mezcla de aguas antiguas con aguas de reciente recarga. Algo que es un poquito difícil que se vea en el diagrama es el componente de distribución geográfica, porque estamos hablando de que esta mezcla de aguas se está dando en determinadas localidades geográficas, ¿verdad? Donde están las fallas. Entonces, eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos ciertos puntos que se tomaron para esta referencia. Aquí les puse una tablita de resumen de todos nuestros datos isotópicos, siempre relacionándolos o tratando de relacionarlos con el arsénico. Y bueno, el agua de lluvia la utilizamos como referencia para definir una entrada local. Pocos datos, aunque el rango que nos dio es bastante amplio. En cuanto a los ríos, tenemos que nos están mostrando datos con una leve evaporación superficial. Y ya los manantiales fríos, que así fue como clasificamos nuestras muestras, nos están mostrando una entrada meteórica con una leve evaporación mezclada con aguas de diferente origen y diferente proporción. Los pozos también nos están mostrando algo similar, eh, diferente proporción de mezcla. Y bueno, los manantiales termales que nos están mostrando un agua enriquecida isotópicamente mezclada con agua meteórica también en diferente proporción.
Bueno, esta gráfica pues es del libro, ¿verdad? Está adaptada de Domenico y Schwartz, pero lo que quiero mostrarles aquí es este efecto que lo vamos a observar en nuestros datos de cómo el oxígeno 18 se desplaza de la línea meteórica hacia la derecha, y es precisamente por esa interacción entre el agua y la roca a altas temperaturas. Entonces, por eso es que se las he puesto como referencia. Y ya estos son nuestros datos. Aquí en la parte superior tenemos ejemplos de 3 nacientes o manantiales. En la parte central tenemos pozos y en la parte inferior tenemos las 2 estaciones que teníamos en aguas termales. Y bueno, lo que les quiero mostrar aquí es precisamente ese desplazamiento del oxígeno 18 respecto a la línea meteórica, la global y la de Sánchez Murillo, que nos está diciendo que la geoquímica, la química isotópica de estas aguas está desplazada. El oxígeno está desplazado respecto a las líneas meteóricas, tanto en los manantiales. También se muestra el mismo efecto en los pozos y también lo logramos ver en los manantiales termales, el desplazamiento de oxígeno. Y bueno, este gráfico muestra la distribución del exceso de deuterio por tipo de fuente. Recuerden que nosotros clasificamos nuestras fuentes en pozos en lahares, pozos en lavas, pozos en materiales aluviales, manantiales fríos, manantiales calientes, agua de río y agua de lluvia. El exceso de deuterio pues es un indicador de las condiciones en que se formó la lluvia. A pesar de esto, este indicador, como estamos analizando otras matrices que no son agua de lluvia, lo que hace en esta ocasión es resaltar la diferencia en los procesos de origen y evolución atmosférica del agua durante su tránsito atmosférico y subterráneo. Apoyándonos en los resultados geoquímicos, lo que, lo que hicimos también fue utilizar la geoquímica convencional para clasificar nuestras aguas. Entonces, en base a esto, bueno, me vas a brincar un poquito a este diagrama. Lo que identificamos aquí son 3 aguas totalmente diferentes que convergen en un espacio. Por un lado tenemos el agua del río Aguasarcas, que es un agua sulfatada, que proviene de la parte sur del área de estudio, área que no entra dentro de nuestra área de estudio, pero que es importante mencionar que está pues clasificada como un área minera. Entonces, este río, el río Aguasarcas, trae aguas muy sulfatadas, un pH bajísimo, más o menos de 4. Ahí no hay peces, no hay nada. Entonces tiene una química bastante eh, diferente. Por otro lado, tenemos pozos y manantiales con unas características también que nos dicen que son aguas de reciente infiltración. Está en el grupo de aguas bicarbonatadas.
Y por otro lado tenemos un grupo de aguas cloruradas, que son las aguas termales, que son las que nos están marcando los extremos en cuanto a cloruros, en cuanto a arsénico y a conductividad. Y entonces tenemos nosotros aquí en este espacio una zona de mezcla, que no son más que aquellos puntos que nos están mostrando conductividades elevadas, arsénico elevado, eh, cloruro elevado, ¿verdad? Entonces tienen características de agua termal también. Entonces aquí definimos nosotros esta zona de mezcla y las flechas nos están indicando como la dirección de la evolución de esa composición química del agua en relación al sentido del flujo. Entonces vamos a retroceder a estos otros diagramas donde nosotros quisimos como comparar estos indicadores de la geoquímica con indicadores isotópicos también para ver qué podíamos encontrar. El diagrama de arsénico versus oxígeno 18 tiene una tendencia general, como vemos, negativa, una correlación muy baja. Sin embargo, nos está mostrando una tendencia decreciente del arsénico conforme se enriquece en oxígeno 18, ¿verdad? A medida que el agua está enriquecida en oxígeno 18, su valor de arsénico disminuye. Eso es lo que nos dice la gráfica. Un poco pues similar sucede en cuanto a la conductividad eléctrica. Vemos que las aguas termales nos marcan altas conductividades y valores más negativos de oxígeno 18 y sigue apareciendo esta tendencia de correlación negativa y bueno, más bien una baja correlación. Y hicimos lo mismo para el cloruro, que tiene una tendencia similar, una baja correlación y una tendencia general negativa. Con el sulfato sucede algo muy característico, ¿verdad? Que aquí las aguas termales no son las que nos están dando los valores más altos, sino que son las muestras de río. Y eso nos lleva entonces a lo que les hablaba de que el río Aguas Tarcas trae una química totalmente diferente a la que encontramos en la zona de investigación. Este es un resumen de parámetros químicos analizados en las aguas eh, para para 63 de las muestras que les comenté, de 67, porque las aguas de lluvia pues no se les sacó todos estos parámetros. Y aquí podemos ver los valores de los manantiales termales, ¿verdad? Por ejemplo, altísimos en conductividad eléctrica, altísimos en arsénico, altos también en cloruros respecto a los demás. Y también podemos ver la diferencia de los ríos, que están bastante altos en sulfatos, incluso respecto a los rangos de los manantiales termales. Y bueno, también podemos observar que, por ejemplo, hay indicadores que nos van dando una idea de esta mezcla también en cuanto a la conductividad eléctrica en pozos, en manantiales y en ríos, que nos está saliendo ahí un poco alto. También los cloruros. Ven como en los manantiales fríos están bastante altos los cloruros.
Y bueno, hay otras evidencias también que nos sirvieron para hacer este modelo, y una de ellas fue que el análisis de rocas por fluorescencia de rayos X nos reportó resultados de arsénico anómalos, ¿verdad? Para las rocas de la región, porque fueron los únicos que dieron valores de arsénico en rocas. Encontramos 52 y 66 miligramos por kilogramo de arsénico en una roca. Y fue precisamente en la unidad calcárea La Palmera. Todas las demás muestras dieron por debajo del límite de detección de la técnica, que creo yo, si no estoy mal, que está como en 10 miligramos por kilogramo. Entonces es muy probable que el arsénico se haya coprecipitado junto con la calcita y el aragonito que componen esta unidad calcárea de La Palmera. Bueno, y aquí pues vamos a ver un poquito cómo es la dinámica de los sistemas geotérmicos. Aquí pues vemos un ejemplo del libro de este autor, Nicholson, que es de 1993, en donde precisamente se muestra que las aguas cloruradas son normalmente aguas eh, maduras de origen profundo en sistemas geotérmicos. Estamos hablando de más o menos eh, entre 4 y 5 kilómetros de profundidad. La composición típica y química de las aguas geotérmicas en sistemas de alta temperatura, pues tiene arsénico, tiene altas concentraciones de arsénico y también tiene altas concentraciones de boro, pero en la investigación nuestra, pues el boro no lo incluimos como un parámetro de análisis. Entonces es muy común que fluidos clorurados, como este ejemplo aquí a la derecha, se descarguen habitualmente en un sistema hidrotermal con un buen flujo, un pH neutro, alto contenido de cloruros. Y pues como decíamos, también tenemos valores anómalos de arsénico. Bueno, entonces partiendo nosotros de este esquema o modelo regional, tratamos de hacer nosotros un modelo. Bueno, hicimos dos. Este, que es un modelo conceptual elaborado para casi toda el área de investigación. Tenemos aquí al sur, les hablaba del complejo volcánico Platanar Porvenir. Entonces tenemos que este modelo nos muestra tridimensionalmente eh, que las aguas se recarguen probablemente en esta zona y viajen y se mezclen en algún punto con aguas con aguas termales, perdón, a través de estos conductos que son las fallas. Entonces tenemos por un lado fluidos termales en ascenso, clorurados, sódicos y enriquecidos con arsénico, que se van mezclando con estas aguas infiltradas en esta parte. Entonces, bueno, aquí en el límite, cabal en el borde de la imagen, viene el río Aguasarcas, que nace pues atrás de este complejo volcánico y que trae una química totalmente diferente, eh, que se bifurca en esta zona, sigue hacia el norte
pero también de aquí sale el río Copper y el río, sí, es el río Copper. Entonces, pero no deja su marca sulfatada, la conserva. Y aquí pues ya se empiezan a sumar esos aportes termales, porque es en esta zona donde nosotros tenemos esa introducción de una nueva química de agua, aguas enriquecidas en cloruros, en esta parte y en esta parte también. Entonces, el segundo modelo, pues ya nos centramos o nos focalizamos por cuestiones de escala en la palmera, porque pues es importante eh, toda esa evidencia que recolectamos. Aquí nos marca, bueno, tenemos las capas de travertino y calcita enriquecidas con arsénico dentro de su estructura mineral. Tenemos ascenso de, de aguas termales y tenemos también manantiales fríos que conservan una señal termal, aunque la temperatura nos está diciendo que están fríos, la química pues no miente, ¿verdad? Quiero poner que se pasa. Ese es el que se pasa, no hay ninguno. Y bueno, esto resaltando lo que estábamos hablando al principio, ese desplazamiento del oxígeno 18 en esta naciente, por ejemplo, que es Concepción de la Palmera, donde vemos el efecto del oxígeno 18, no en todos los datos, está en uno, pero pues también hay que tomar en cuenta que desconocemos los gradientes hidráulicos, las cantidades de mezcla que se está haciendo. Probablemente haya un mayor componente meteórico cuando llueve más, ¿verdad? Y cuando es época seca, sean las aguas termales las que influyan más en el contenido isotópico. Entonces tenemos que la evidencia de mezcla de fluidos profundos ricos en arsénico con aguas de reciente infiltración son que existe una anomalía geotérmica documentada para este lugar. Entonces tenemos la certeza de la fuente de calor que hay debajo. Tenemos una permeabilidad estructuralmente inducida a través de una falla inversa y fuentes termales asociadas y numerosas nacientes alineadas a esta falla. Tenemos un desplazamiento horizontal de oxígeno de aguas frías que confirma un intercambio isotópico a alta temperatura entre agua meteórica y componentes termales. Tenemos productos de actividad hidrotermal, como lo es el travertino, enriquecido con arsénico dentro de su estructura sólida que aflora en esta zona central de falla. Tenemos aguas termales con una característica clorurada sódica, enriquecidas con arsénico disuelto. Y bueno, en general tenemos una zona de enriquecimiento de arsénico en donde es posible encontrar manantiales fríos cuya composición se asemeja mucho a las aguas termales conforme se acercan a la zona de falla y cuyo enriquecimiento de arsénico posee una dependencia positiva con la temperatura, con la conductividad eléctrica, con el contenido de cloruros y con el sodio. Y para finalizar, como el objetivo de la presentación era pues mostrar
cómo los isótopos nos ayudan. Los resultados isotópicos representan una evidencia independiente que permite trascender los límites de la interpretación geoquímica convencional, con lo cual estamos ayudando a reducir la incertidumbre del modelo elaborado. Los valores tanto de oxígeno como de deuterio revelan patrones que refuerzan la evidencia de este intercambio agua-roca, confirmando la presencia de componentes geotermales. La isotopía refina y valida los modelos geoquímicos y estructurales, revelando que las aguas frías y termales comparten un vínculo que las relaciona posteriormente a su génesis, aportando entonces una visión integral de la dinámica de este sistema. Y por último, los estudios de isotopía constituyen indicadores que tienen importantes implicaciones para la trazabilidad del modelo, consolidándose como un marco interpretativo que se puede reproducir y verificar, ¿verdad? Podemos ir a aplicarlo a otras zonas para hacer las mismas observaciones. Y por último, mencionar que, bueno, el apoyo institucional y académico que tuvo esta investigación, el Servicio Alemán de Intercambio Académico, que fue la institución que me dio la beca, el proyecto de investigación de la Vicerrectoría de Investigación, que abrió la puerta para el estudio de arsénico en estas zonas, la infinidad de laboratorios que les mencioné que nos aportaron análisis, a mi tutora de tesis, que fue una pieza clave para el desarrollo del trabajo, y pues también todos los profesores y compañeros de la maestría que pues aportaron también observaciones y conocimiento para el desarrollo de la investigación. Y por último están las referencias, que bueno, no son todas, ¿verdad? Son las principales para esta presentación. Y eso sería. Bueno, muchas ¿Tienen gracias. preguntas? Muchas gracias, Nancy, por la presentación. Vamos a ver si hay preguntas desde el público. Déjeme ver. No sé si hay alguna mano alzada aquí. No veo ninguna de momento. Tal vez yo le puedo hacer algún comentario. Me llamó mucho la atención. Bueno, es algo que nosotros hemos observado también. Javier, si quiere, adelante. Luego hago la pregunta. Javier, de Nicaragua, puede hacer su pregunta. Tiene el micrófono cerrado, Javier, si está preguntando. Ahora sí me escuchan. Ahora sí lo escuchamos, adelante. Sí. Buenas tardes. Primeramente quería felicitarte, Nancy, por la presentación. Creo que el estudio fue muy completo, muy bonito. Y aunque pase el tiempo, pues los estudios isotópicos son válidos. Ellos se conservan en el tiempo. Pero yo no sé, Nancy o Ricardo, si me logran aclarar un poco esta duda. Ricardo, ya vos hiciste también estudios isotópicos de Nicaragua sobre lo que son las aguas geotermales. Más enfocado, recuerdo que era en la parte de las aguas termales de Tucutapa. Pero viendo los resultados de Nancy, porque yo ahorita estoy ahí buscando cómo retomar los estudios isotópicos, y hay una parte de las interacciones de las aguas termales en el agua subterránea, pero yo veo valores de exceso de deuterio, por ejemplo, acá en Nicaragua, que vos también reportaste que el exceso de deuterio era negativo, daba, creo que desde -2 hasta -8 partes por mil. Y en el estudio de Nancy estaba viendo que andan alrededor de 8 partes por mil positivos. Más o menos así observé rápidamente. Yo quería saber, pues, ¿a qué se debería esa gran diferencia? O tal vez hay una mayor interacción acá en Nicaragua entre lo que sería las aguas geotermales o estos gases termales con el agua subterránea. Porque esos mismos valores yo los estaba viendo cerca del volcán Masaya. Igual, como decía Nancy, que había una interacción entre las
falla, porque todos se estaban alineando al fallamiento que se va del volcán Masaya y pasa por Titicaca. Y entonces toda esta línea anda en el exceso de deuterio alrededor de menos 8 a menos 5 partes por millón. Entonces, más o menos, esa fue la duda que me surgió, por qué esa gran diferencia entre ambos. Sí, no sé, Nancy, si usted quiere contestar o yo también puedo dar alguna perspectiva, no sé. Sí, dale, Ricardo. Ok, yo tengo algunas ideas al respecto. Eso, nosotros habíamos publicado un artículo en el 2017 sobre un análisis de composición isotópica en aguas hidrotermales de Nicaragua y Guatemala. Era una compilación de datos históricos con datos nuevos en el Journal de Geotermia y Vulcanología, si lo quieren buscar. Y lo que habíamos tratado de entender era el porcentaje, digamos, de esos flujos, en este caso eran flujos, digamos, magmáticos, andesíticos en los acuíferos montañosos volcánicos. Y aquí mucho del problema algunas veces está en poder determinar bien los end members, ¿verdad? Porque es difícil de muestrearlos. Entonces, en su momento habíamos utilizado algo que se llama el espacio de Gegenbach, que él había definido cuál era, digamos, la composición isotópica como un cuadrante, un espacio dentro del diagrama dual que estuvo presentando Nancy. Y entonces utilizamos modelos de mezcla para poder entender cuánta de esa señal estaba en esas aguas. Pero lo que yo he visto en Costa Rica es muy diferente a Nicaragua. En Nicaragua la señal es mucho más marcada y hay menos solapamiento o influencia. O sea, es mucho más sencillo ver la señal hidrotermal como tal y algunas veces en Costa Rica no es tan sencillo porque hay un traslape eh, de la recarga meteórica reciente muy fuerte. Entonces, en Costa Rica, no tengo ahora el gráfico a mano, pero uno podría, cuando uno analiza composición isotópica de aguas hidrotermales, va a encontrar que hay manantiales que tienen composiciones con excesos de deuterio que pueden andar entre menos 10, menos 5, algunos inclusive positivos y en algunos marcados con la señal típica de la lluvia. Son los que tienen una señal mucho más fuerte de la lluvia. Y luego hay valores, yo recuerdo en algunos puntos, pero ya estamos hablando de lugares con muchísima actividad volcánica, que el exceso de deuterio puede ser menos 60. Calderas, ese tipo de cosas. Em, em, no es el caso de lo que presentó Nancy el día de hoy. Creo que la temperatura andaba por 45 grados centígrados. Obviamente se necesita mucho más temperatura y más evapoconcentración para que eso ocurra. Pero sí hay un enmascaramiento. Y yo creo que eso está algo de ese enmascaramiento se da en la zona de Aguasarcas, porque en la zona de Nancy, pues es una zona de mucha lluvia y habrá mezcla meteórica. Y aquí la pregunta es cuánto es la contribución de los dos flujos. Si tomamos en cuenta ese flujo que viene ascendiendo versus el que entra, cuánto es la composición y cuál será la composición final. Yo creo que en sus datos sí se ve claramente la interacción agua-roca. Menos una muestra, todas van en línea horizontal y eso es muy claro de fluidos hidrotermales y tiene algunos otros que van en otra línea. Así que yo creo que tiene algo de los dos sistemas bien marcados y sin embargo la parte química y hidrogeoquímica es muy, muy clara en la separación de members. Y en el caso de esta zona también tiene una influencia caribe muy fuerte que no tiene Nicaragua. Y entonces los excesos de deuterio van a ser siempre muy altos, 12, 14, inclusive las aguas del río tienen mayor a 12, porque eso es típico del agua meteórica del Caribe. Tiene excesos de deuterio que son del 11, 12, 13, 14 partes por mil. Entonces eso es algo muy, muy normal. Así que en esta zona yo diría que cuando vemos excesos de deuterios que están por debajo de 10 o ya un poco más bajos, 8, 6, es producto de esa influencia. Las muestras de lluvia no las podemos analizar como tal en este gráfico porque, como lo mencionó Nancy, son muy pocas. Así que depende mucho del periodo de muestreo. Para analizar ya el efecto de la lluvia como tal, tenemos que necesitar como mínimo 4 años. Es el valor umbral que se utiliza actualmente para poder definir una línea meteórica local. Menos de eso es complicado, pero más o menos creo que es algo que se podría ver en muchas zonas de la región. Es un tema muy, muy interesante el que usted presentó hoy, Nancy, no solamente por la parte del arsénico,
pero yo creo que el conocimiento de estos modelos conceptuales en la región centroamericana no, pues conocemos mucho más de la parte fría que de la parte termal y son ideas que van saliendo allí. Cuando usted presentó también el mapa de arsénico en la región, proyecto regional sobre arsénico podría valer la pena. Yo no sé si usted trató o alguna vez dentro de ese trabajo de campo habló con agricultores en la región que utilicen este tipo de aguas, porque yo sé que en Bangladesh se ha hecho mucho trabajo porque en los arrozales que se anegan y se inundan, ahí se favorecen condiciones anóxicas y por tanto se favorece la movilidad de ciertas especies del arsénico. Y entonces al final, el arsénico es de alguna manera trasplantado o traspasado a la planta y luego la composición del arroz que consumía la gente o que algunas veces consume tiene altas concentraciones de arsénico. Yo no sé si a nivel de cultivos en esa zona, yo sé que es una zona más turística, pero no sé si en algún momento se han planteado o se planteó en el momento qué implicaciones puede tener el riego. No van a regar con agua termal, pero el riego de esas mezclas, de esas aguas para los cultivos que se producen en esa zona. Bueno, tanto como tener ese alcance, la verdad no lo tuvimos en la investigación. Lo único que sí hicimos fue determinar el contenido de arsénico en el suelo. Ujú. Tenemos 12 puntos de, mm, de arsénico en suelos. Son pocos en realidad para el tamaño de la zona. No salieron valores muy grandes. El valor Ok. más alto es este que está precisamente aquí en el modelo de 21 miligramos por kilogramo Ujú, y está también muy cerca de esa zona. Entonces, no, realmente no tuvimos ese alcance ujú. de ver si se utilizaba el agua para riego, en qué tipo de cultivo. No Sí. llegamos hasta ahí. Con relación a lo que platicaba el compañero, bueno, los valores de exceso de deuterio, como bien lo dijeron, salen muy, muy positivos. Y yo la verdad lo que creo es que incluso el agua termal no es tan termal, ¿verdad? Sino que Ujú, en ujú. en alguna proporción está mezclada siempre con agua meteórica, Sí, tal vez no de tan reciente infiltración, pero al final lo que estamos viendo son mezclas porque salen muy, muy similares. Entonces, sí, lo interesante aquí hubiera sido tener ese registro de agua meteórica para poder identificar el Edmenberg meteórico y poder hacer la comparación de la proporción de mezcla. sí. Pero, pues como bien dice Ricardo, se necesita un registro bastante grande. Sí, sí, no, sin duda. No, no, estoy totalmente de acuerdo con usted. Esos excesos de deuterio que no son tan altos significan dos cosas. Uno, que las temperaturas no son tan altas. Otro, que el tiempo de contacto agua-roca no es tan alto y que hay una contribución increíble de la parte meteórica que luego se mezcla con esos flujos y que lleva la señal química a los flujos con cloruros, con sodio, etcétera, pero tiene la señal meteórica de ese flujo de agua que tiene un alto exceso de deuterio, que totalmente seguro de que por allí anda el asunto con base en su diagrama conceptual. Bueno, estamos llegando a la hora, son las 4 de la tarde, hora del centro en Estados Unidos, 3 p.m. en Centroamérica. Quiero agradecerle mucho a Nancy por la presentación y por habernos dado otro ejemplo, esta vez relacionado con calidad de agua para consumo y con procesos hidrotermales específicamente relacionados con arsénico. Le agradecemos mucho. Vamos a tener un próximo seminario la primera semana de diciembre y ese es el último seminario del año. Y a las personas que participan en la lista de distribución, les envío el enlace de la charla en YouTube una vez que la haya subido. Así que muy buenas tardes y muchísimas gracias, Nancy, por la presentación. No sé, Ricardo, saludos. Que estén bien todos. Hasta luego. Adiós.